contábamos más temprano, el índice de precios al consumo registró una variación negativa mensual del 0,36% en julio, según datos que fueron presentados en las últimas horas por el Instituto Nacional de Estadísticas. El dato fue inferior a lo esperado por el mercado para el mes, era 0,40%, según la encuesta del Banco Central. De esa forma, en el año móvil, finalizado en julio, la inflación volvió a registrar un descenso y pasó del 5,98% al 4,79%. Así, quedó muy próxima al centro del rango meta fijado por las autoridades del Banco Central y de todo el equipo económico, que es entre el 3 y el 6%. ¿Qué significan estos datos? ¿Cuál fue la razón, la causa para que hubiese esta variación del IPC en el mes de julio, para que se vaya acercando a el rango que estableció el gobierno? Vamos a conversar esta mañana con Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del Centro de Desarrollo y también docente. Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta por acá. Siempre. Agustín, contanos, ¿cuál es tu primera impresión cuando viste los datos que divulgó ayer el INE? Y bueno, a ver, la verdad, esperábamos un dato bueno, esperábamos que la inflación anualizada volviera a caer. Fue mejor aún de lo esperado, ¿no? Nosotros esperábamos que fuera el rango del meta, capaz que el mes que vi al centro del rango al centro del rango, que recordemos, ¿no? El rango está entre 3 y 6 puntos, el centro está en 4.5, y bueno, es como que se adelantó un mes con un dato muy bueno. Y dentro del dato bueno hay algunas cosas que son más excepcionales, extraordinarias, y algunas cosas que tienen apariencia de más permanente. Creo que mucho más importante que el dato de ayer, que confirma, ¿no? El mes pasado había entrado por primera vez dentro del rango meta, y este mes tenemos un dato, una inflación anualizada, había caído apenas por debajo del 6%, y este mes tenemos el dato que va a 4,79, a 4,8, lo cual es el mejor dato desde hace más de casi 13 años. Hay que irse digamos, a la salida de la crisis del 2002 para encontrar algo así. Y incluso si uno mira la inflación, solo lo acumulado en estos 7 meses de 2023, es la mejor desde el 2000. Entonces creo que, bueno, se mezclan varias cosas, hay algunas cosas más extraordinarias. Acá me dio, por ejemplo, la caída del precio del agua, fruto de la baja de impuestos del agua mineral, que tuvo una incidencia, no lo más importante, pero significativa en esta caída. Me dio también en el dato de este mes la caída de las frutas y las verduras, que bueno, eso es como una compensación de lo que había sido el aumento que había tenido las frutas y las verduras en marzo, abril, mayo de este año. Pero creo que uno más importante que esto es el núcleo del dato, que es el dato que sacamos lo extraordinario, sacamos las tarifas públicas, sacamos las frutas y las verduras, sacamos muchas cosas más ruidosas, nos quedamos solo con el núcleo, y también está dentro del centro, también está llegando al centro del rango. Es una buena noticia, y sobre todo es una buena noticia la mirada de largo plazo, que las expectativas todavía de los agentes no están del todo alineadas. Las del Banco Central, que nosotros compartimos, es que bueno, la inflación va a cerrar este año dentro del rango meta, que probablemente va a permanecer así. En el corto plazo, el mes que viene, probablemente tengamos una nueva baja de la inflación, después hace una recuperación hacia fin de año de la inflación anualizada, que no va a terminar dentro más en el centro, va a terminar más, capaz que más arriba, más cerca del techo del rango, pero bueno, vamos a cerrar con una inflación adentro del rango meta por primera vez en muchos años, y con una expectativa de que pueda permanecer ahí en el 2024 y quizás también en el 2025 si no sucede nada extraño. Y Agustín, ¿qué significa que la inflación pueda estar dentro del rango meta? Porque rango meta siempre existió, pero en anteriores administraciones siempre estaba por fuera. Ahora se estableció un rango meta, incluso se achicó en la última rendición de cuentas, y ahora, como vos decías, se va a poder estacionar allí. ¿Qué significa para el mercado, para el sistema, poder decir que la inflación va a estar dentro del rango meta? A ver, creo que es muy positivo, ¿no? Acá recordar algunas cosas que alguna vez hemos hablado ya con evidencia, pero para mí son claves que las tengamos todos en mente, que es, Uruguay tiene un problema con la inflación importante. Cuando uno mira, olvidémonos estos años que fueron muy ruidosos a partir de la pandemia, pero hasta el 2019 Uruguay tenía siempre
consistentemente la tercera inflación más alta de América del Sur. Eso quiere decir que Venezuela, que está totalmente rota, y Argentina, que tiene un problema anacrónico, nos ganaban, pero después de eso veníamos nosotros, muy lejos de ellos dos, es cierto, que esto suena un poco más espectacular de lo que lo es. Estábamos más cerca de los que venían abajo, pero tanto Brasil como Chile, como Perú, como Bolivia, como Colombia, como todos los países de Sudamérica tenían inflaciones consistentemente más bajas que Uruguay. Uruguay tiene una expectativa muy cercana al 8%. ¿Y eso qué tiene de malo? Bueno, no es tan simple de ver y no es tan evidente, pero básicamente creo que termina con algunos mecanismos en Uruguay que generan algunas tensiones. La más clara es todo el tema de la negociación salarial. Con una inflación del 8%, siempre, todos los años, la negociación salarial es más compleja, claro. Es más tensa. Los trabajadores con buenos motivos van con la guardia bien alta a decir, bueno, a mí devolveme lo que me sacaste con la inflación y como no sé si va a ser 7, si va a ser 8, si va a ser 9, si va a ser... Yo por las dudas pido un poquito más porque además era un 8 de promedio, pero ese promedio era entre 6,5 y 10 volando, depende del año. Entonces, teníamos ajustes nominales que nunca sabían cuál iba a ser la inflación verdadera y que los empresarios también tenían un efecto sobre los precios. Por las dudas, remarco, porque no sé qué ajuste salarial voy a tener que dar y a veces me quedo corto y a veces me quedo largo. Eso genera algunas dinámicas que no son buenas para la competitividad y para la eficiencia de la economía. Una inflación más baja y más estable está muy evidenciado que es un factor importante para promover el crecimiento económico. Yo no creo que estemos llevando la inflación al 3%, no creo que a pesar de que el mes que viene probablemente tenemos una nueva baja y pueda cerrar quizás abajo del 4%, no creo que eso vaya a ser lo estructural. Sí creo que probablemente podamos estar ante un fenómeno que nos permita tener una inflación en largo plazo un escalón por debajo. En vez de uno mira en estos Francisco muy pintorescos cómo contestamos los economistas y cómo contestan los empresarios las encuestas del Banco Central, ¿no? Los economistas en general miramos y un poquito más, un poquito menos. Los empresarios, que además son los que fijan precios y le terminan embocando mucho más, contestan 8. ¿Cuál va a ser la inflación el año que viene? 8. Y el otro 8. Y este año 8. Bueno, probablemente podamos ir a un nivel más parecido al 6%, a un nivel estructural más parecido al techo del rango, dentro del rango, pero más sobre el techo que sobre el medio. Y bueno, eso es una ganancia de un escalón que en el camino a una inflación más baja y estable. Falta, yo creo que Uruguay tiene que ser más ambicioso con esto, eso tiene implicancias muy buenas sobre los ingresos de los trabajadores, en particular sobre los ingresos de los trabajadores más precarios, más débiles, los trabajadores que de la construcción, de la salud, de los funcionarios públicos, bueno, participan en negociaciones colectivas que en general recuperan todo lo que les roba la inflación. El problema acá son los trabajadores informales, las personas que no pueden ajustar fácilmente su ingreso nominal. Entonces, es muy importante, creo. También hay que decir, Francisco, que esto tiene una otra cara de la moneda, ¿no? Que es el desempeño de la baja que está teniendo el dólar en nuestro país. Claro, esa era la pregunta siguiente, Agustín. El dato es que en el mes lleva una caída de algo más del 2%, pero en el año retrocede 4,5%, 4,52%. Es así como vos lo estás contando. Cerró julio cerró nuevamente siendo un mes de caída. Agosto arrancó mejor y tuvimos entre la jornada de ayer y de anteayer una suba de casi $1. Ayer cerró a 38,3, así de memoria lo estoy diciendo. Pero no quita que la película es la que vos estás contando. No estoy contando la anécdota de los últimos días, la película es la que vos estás contando. Claro. Que el dólar está teniendo un cobertor muy débil, esto genera complicaciones en la competitividad de muchos sectores, que además los precios no están en un particular buen momento, entonces bueno, se juntan. Yo creo que es una dinámica que en parte es muy internacional, el dólar está bajando en casi todos los países, esto es muy parecido a lo que está pasando en Brasil, en México, en muchos, no así en Argentina evidentemente, no en otros países, pero bueno, Uruguay acumula ya no es solo lo que está pasando este año, sino lo que pasó también en los últimos 24 meses, que claramente acumula una apreciación del peso uruguayo. Para donde andamos todos, el dólar está más bajo, el peso uruguayo está más fuerte,
Para los trabajadores de ingresos en pesos parece una buena noticia porque con su salario en pesos pueden comprar más cosas en dólares y tiene ayuda a la baja de la inflación que estábamos comentando. Obviamente es un desafío importante para la economía, para la competitividad de la economía en el mediano plazo. La buena noticia en ese sentido, esto es como, digamos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? El dólar débil nos complica la competitividad y nos ayuda a bajar la inflación. La consistente baja de la inflación probablemente tenga un correlato de baja de la tasa de interés del Banco Central en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria, que si no me equivoco es la semana que viene, y bueno, que ya empezó, ya hizo dos bajas, una más simbólica, una más significativa. Probablemente eso se va a seguir reforzando, y bueno, yo no creo que tengan ciertos colegas que sea la solución que tengamos, que con una tasa de interés sustancialmente más baja tendríamos solucionado el problema del dólar. Creo que el problema es más estructural y que, bueno, amerita algunos comentarios más amplios, pero que sin duda va a ayudar a distender un poquito la situación. Sin duda va hay un efecto, además de que el dólar está debilitando el mundo, además de que hay fundamentos para que Uruguay tenga un dólar más débil, un peso más fuerte, además la tasa de política monetaria refuerza esas tendencias, y bueno, el buen dato de inflación esperemos que esté correspondido con una baja en la tasa de interés y que ayude a que la dinámica del dólar sea un poco menos mala, porque no creo que nos dé muy buenas noticias en el corto plazo. Insisto con un tema que planteaste, Agustín, que tiene que ver con el tema salarial. El gobierno de alguna manera cambió la forma en la que se discutía habitualmente el tema de la inflación en los convenios salariales. Se cambió inflación pasada por inflación proyectada, y justamente un tema que planteaba ayer el presidente del Banco Central, teniendo en cuenta estos datos y teniendo en cuenta que se están en negociaciones activas ahora en el Consejo de Salarios, cómo puede finalmente repercutir en la inflación ciertas correcciones salariales que van a ir ocurriendo. Por ejemplo, hace pocos días, y vos lo mencionabas, se firmó el acuerdo en el Zunca con los trabajadores de la construcción. ¿Cómo puede afectar a la inflación los convenios salariales que se vayan firmando, aunque estén dentro de las pautas que plantea el gobierno? Sí. A ver, van a tener una afectación. Creo que lo que están haciendo los del dato del mes pasado es que hacen mucho más creíble. Cuando se empezó a negociar, el gobierno decía que la pauta era 6,7 la inflación proyectada para este año. Había gente que se reía o que desconfiaba. Hoy en día se va a quedar larga esa pauta del gobierno. O sea, es muy creíble, y para los trabajadores va a ser muy fácil cerrar a partir de esa pauta del gobierno. Se va a cumplir con la meta, y se va a cumplir, probablemente va a estar, por decir algo, cerca de un punto por debajo de esa pauta. De todos modos, obviamente acá hay un tema, viste, siempre el tema de huevo y la gallina, y hay un tema indexatorio que obviamente juega. La clave acá es ir cambiando el círculo vicioso por uno virtuoso. A la medida de que yo no te creo la inflación, creo que va a ser más alta, claro, remarco por encima, efectivamente los salarios aumentan por encima, la inflación termina siendo efectivamente más alta, y vamos retroalimentando un círculo de, bueno, no te creo que la inflación va a bajar, vamos a seguir eternamente en esto del 8-9%. Por eso te preguntaba más temprano, justamente, Agustín, lo de lo importante, lo relativamente importante que es que el gobierno fije un rango meta de inflación. Cuando me refiero al gobierno me refiero al Banco Central, y efectivamente ese valor se cumpla, ¿no? Tal cual, Francisco, tal cual. Creo que la buena noticia acá es que, bueno, hay que aprovechar, no hay que bajar la guardia, no hay que quedar que ya está ganado el partido, que la inflación no va a quedar en el 4%, va a rebotar algo más parecido al 6%, pero de todos modos es una ganancia, y hay que aprovechar este momento para seguir con la guardia alta y tratar de entrar en un círculo virtuoso en materia de precios y salarios. Es decir, bueno, estamos cumpliendo con la pauta, estamos negociando con 6,7, no solo vamos a cumplir el 6,7, vamos a tener bastante menos del 6,7, eso va a hacer que los aumentos nominales van a dar lugar a aumentos reales más altos de lo esperado. En vez de vos, si negociás con el 6,7 y al final la inflación es 6, vas a tener 0,7 más de aumento salarial real. Bueno, empezar a dar lugar a un círculo virtuoso en vez del vicioso que hablábamos recién. Creo que no creo que haya grandes sobresaltos a partir de la negociación salarial, creo que ya está bastante internalizado en todos cuáles van a ser los ajustes, cuáles son las pautas. Creo que no van a haber grandes sorpresas. Bueno, hay que ver cómo juegan las condiciones internacionales y otros elementos, pero bueno,
dado que tenemos el problema con el dólar que tenemos, al menos parece buena cosa que aprovechemos para tratar de romper algunos mecanismos que nos habían hecho tanto mal. Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, docente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco, y a las órdenes, como siempre.